Que les vamos a dar la bienvenida a todos los que están conectados, que hay 61 personas conectadas, más nosotros tres, así que yo creo que es especial porque es la 10ª edición, ¿ah? Así ya llevamos 10 capítulos, así que muchas gracias a la gente que nos acompaña en este tiempo y para nosotros, ahí pueden decir ustedes cómo ha sido para ustedes. Yo también lo hemos conversado, para nosotros ha sido súper grato, interesante esta experiencia. Es grato juntarme con José, con Sergio y poder interactuar, pero también es grato estar en contacto con harta gente que después nos contacta de alguna manera, así que muchas gracias a todos los que nos acompañan en este tiempo. ¿Ya? Antes de Nos pasar a saluda Gustavo Mérida desde Guatemala. Acabo de ver pasar de pasar a y contarle un par de cositas. Este espacio es un espacio que surgió por iniciativa, digamos, de estar en contacto con la gente, ¿ya? Y es un espacio que no tiene auspicios, que está... nada, los temas que sacamos acá son los temas que se nos ocurren o los que conversamos con otras personas. Eh, Dicho eso, tenemos una edición especial que sí tiene auspicio, una edición especial de Psiquiatría en tiempos de virus, que está invitada por el Laboratorio Teva Chile, que va a tener dos capítulos, el 11 de junio y el 18, donde vamos a hablar del impacto de la pandemia en la salud mental que debemos esperar, y el 18, psicofarmacología de la ansiedad, los riesgos y la oportunidad en pandemia. Así que estoy acá en Chile, o sea, esto está en la red, pero acá en Chile, así que la invitación se la pueden solicitar a su representante del Laboratorio Chile Teva. ¿Ya? Esto es el jueves a las 7:30, ¿ya? Y contarles también de que este miércoles, y aquí le doy el pase a algunos de ustedes, digamos, para que cuente esto, empezamos una transmisión conjunto con José y Sergio en un espacio abierto a la comunidad vía Facebook. ¿Ah? También una conversación que obviamente tiene otro carácter a esta conversación porque está dirigida a la comunidad. José, ¿quieres decir algo tú de esto? Mira, sigue nomás. O sea, si quieres agrego algo, pero cuenta la idea nomás. No, la idea es tener un espacio que pueda ser de conversación para hacer un poco de educación en los temas de salud mental, pero en este tiempo, sobre todo, a ver si se puede lograr algo de contención a través del contacto. La gente necesita estar en contacto, nos pide opinión. Muchas veces cuando compartimos los afiches en las redes sociales, la gente nos dice, pero debía saber algo que no sea solamente para profesionales, sino que también para la comunidad, y esa fue la intención de hacerlo. Así que todos los miércoles por Facebook Live a las 12 para que le digan a sus pacientes o quien quieran que puedan conectarse. Y también está en el Facebook, que es Sí, Abiertamente Radio Facebook. Están los videos puestos ahí. Y tuvimos el primer capítulo y la idea es repetirlo las siguientes semanas. ¿Mm? y está en YouTube también, Y un en un canal de canal YouTube. con el mismo nombre, Sí, Abiertamente Radio. Y la exacto. idea es esa, es un poquito un programa, es una conversación radial distendida entre nosotros tres, como tres profesionales que nos dedicamos a esto, que somos amigos y que queremos tratar de colaborar con, de repente, estar atentos y alertas a lo que también circula en otros medios, ¿no? Porque sabemos que el tema de la crisis en salud mental, dada la coyuntura de la crisis sanitaria, está empezando a sonar mucho y nosotros queremos tener la posibilidad de opinar al respecto, a lo mejor para clarificar, para desmitificar, y la gente necesita eso, la gente, el público general necesita conversación, opinión, educación, educación permanente. Por eso estamos abriendo un espacio que va a ser permanente. Yo creo que va a pasar más allá de la pandemia, porque de hecho siempre hemos tenido esta idea de hacer un programa, en algún momento se pensó en televisión, pero ahora esta es la modalidad. Hace muchos años ya, y yo creo que un poquito tengo la esperanza y la ambición de que esto resulte ser algo atractivo para la gente o valorable, valioso. Entonces ahí vamos a estar lo que dure, lo que resulte, digamos, hablando nosotros sobre diferentes temas de la salud mental en un lenguaje estrictamente abierto a la comunidad general, recibiendo también el input de la, de la comunidad, preguntas a través de las páginas sociales, de las redes sociales que estamos abriendo y habilitando para este efecto. Eso. Sergio.
No, nada, lo mismo. Yo con respecto a abiertamente, sí, yo creo que ahí, nada, yo estoy convencido que va a durar más allá de la pandemia. Ahora, como todo, es difícil no hablar de la pandemia, pero yo estoy, si hay algo por lo que, nada, me va a encantar cuando podamos hablar de otras cosas de la pandemia con la comunidad. Es decir, la salud mental es algo que no se puede discutir solo entre colegas, hay que discutirlo con los usuarios, con la gente, con la comunidad, con la sociedad. Es la única manera de que la psiquiatría, la psicología, todas las profesiones vinculadas a la salud mental encuentren su equilibrio. Así que, nada, yo creo que va a ser una de esas herramientas y por otra parte, en un mundo lleno de blogs y de quejas, digamos, sobre salud mental, donde a veces los profesionales siempre estamos como a la defensiva, me parece que es hora de mostrarnos, como dice el título, abiertamente y poder discutir llanamente. Bueno, pero hoy teníamos lo de un tema crítico, crítico, que es intentar discutir algunos de los aspectos de cómo los profesionales de la salud mental vamos a tener que ayudar a los colegas de la salud en general a afrontar el impacto que va nada, que recibir como consecuencia de esta situación. Es decir, probablemente ahí, fíjense, nosotros hemos discutido si esta población más, esta población menos, donde no hay duda, porque nada, no hay duda porque no hay duda teórica, pero tampoco porque hay duda, como vamos a ver, evidencial. Los profesionales que se ocupan de la salud, estamos hablando de enfermeros, camilleros, la recepcionista, el médico de UTI, el jefe del servicio, todos los que están ahí expuestos, y como muy bien José decía el miércoles, gente que no es de salud, pero que está brindando un aporte esencial en salud, farmacéutico, cajero de supermercado, transportista, que están como si fueran soldados de primera fila. Yo creo que hay que considerarlos en esto, y nada, es más silencioso pero igual de heroico. Nada, van a tener que lidiar con un impacto psicológico consecuente de lo que están haciendo. Así que si quieren, avanzamos con la mini presentación y puedo compartir pantalla yo, ¿no? Sí, sí, acá está. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible, pero hay algunas cosas que vale la pena ver. Bueno, la primera, yo creo que esta analogía con el tsunami yo creo que es afortunada, y porque nos da una sensación del dinamismo de esto, ¿no? Y lo primero es traer una de estas opiniones que a mí me resultó especialmente interesante, que es la de, se publicó en British Medical Journal, y no se las voy a leer, pero básicamente lo que dice que para poder cuidar a una persona que está pasando por esta situación hay que ponerse en los zapatos de ella, es decir, eh, hay una situación sino de irrealidad o uno intenta abordar el problema con la imaginación y a veces lo importante es, nada, ver lo que está pasando en vez de imaginarlo. Y yo quise poner el video que está circulando, un video hecho con medio animación de un médico que trabajó con el ébola y que ahora trabajó con COVID, lo deben haber visto en las redes, excelente, contando cómo es el día a día de un médico de UTI. No lo pude bajar, no me dio la pericia para hacerlo, pero les recomiendo, esperen que estoy con problemas, acá está, encarecidamente entrar a YouTube y ver la conversación que tuvimos con Frances Colom ya hace un tiempo, porque el relato de Colom es estremecedor, es un psicólogo catalán que ha estado en uno de los grandes hospitales de Barcelona lidiando con este tema hasta hace muy poco, siguen lidiando, pero por suerte están saliendo de la parte más turbulenta del tsunami. Y les puse la foto en la que estamos José, Danilo y yo, porque es muy interesante ver nuestras caras mientras él habla. Sí, las reacciones emocionales van desde reírnos en algún momento hasta prácticamente sensación de espanto. O sea, vale la pena pasar por esa experiencia. Y el resumen de Colom era rápido. Primero, la primera pregunta que le hicimos es si era real o no era real. Yo creo que ustedes en Chile ya están topando con la realidad, nosotros la estamos imaginando, pero nada,
Colom dice, esto es una verdadera pesadilla, es una pesadilla que conlleva muerte, muere gente de toda edad y condición, esta idea de que son los viejitos, que bueno, ya vivieron mucho, es una realidad estadística, pero no una realidad cuando uno ve el caso a caso. Hay muertes injustas, porque gente que se puede salvar finalmente no se salva porque el sistema no soporta y no llegan a tener los cuidados adecuados. Uno va a ver morir colegas, ya lo estamos viendo acá en Argentina también, y que va a haber un fuerte y evidente impacto psicológico en el personal sanitario, que hay que tomar decisiones moralmente estresantes y que a los que trabajamos en salud se nos genera una tensión entre lo que es la seguridad de los nuestros y el deber con el trabajo. Y asumir que no estamos preparados para esto, es decir, a pesar de que nosotros tuvimos unos meses más, no de todos modos, no fue lo suficiente para tener el entrenamiento adecuado y esto van a ver es un tema muy, muy importante. Entonces, cuando uno ve esta analogía del tsunami, entiende que hay lugares a donde está llegando, lugares donde llegó y lugares donde ya pasó, y uno puede hacer este ejercicio dinámico de observar este fenómeno en varios estratos temporales, y también recordar que acá hubo dos mini situaciones, digo porque a nosotros no nos llegó, que fue el SARS en el 2002 y el MERS en el 2012, y ahí sí tenemos antecedentes que vamos a revisar súper rápido. Lo primero, este es un estudio cualitativo de enfermeras en Corea del Norte que estuvieron con la epidemia del MERS, y simplemente leer, fíjense, lo primero que relataron es que estaban agotadas por el trabajo. Ahora, cuando uno lee el paper, uno dice, claro, no, hay que atender a los pacientes que están infectados. No, estaban agotados de tener que lidiar con las restricciones dentro del hospital para la circulación y básicamente de lidiar con los familiares que querían acceder a sus ser queridos y ellas estaban en la primera línea de bloqueo. Eso era lo que relataban. Lo que más las cansó fue bloquear el acceso de los familiares a ver a su ser querido. Lo siguiente es con el equipo de protección personal. Los pacientes se quejan de ser atendidos por astronautas, pero el astronauta que está dentro la está pasando horrible. Es muy complicado, es complicado hablar, vale la pena leer, por ejemplo, una cosa que comentan estas enfermeras, es muy fácil recibir las órdenes, pero es muy difícil hablar entre los compañeros y en nada empezaron a escribir en papeles, ¿sí? Toda una serie de cosas bastante ilustrativas. Lo siguiente es algo que yo creo que el que estuvo en el preámbulo de la conversación de hoy es, todos estamos ávidos por información y entonces contaban que esto al principio fue bueno, pero después todos los días les cambiaban las pautas de afrontamiento por MERS, y entonces terminaban de trabajar y tenían que volver a leer la guía, y eso al final las dejó agotadas. Y finalmente, y lo que vamos a ver probablemente lo más interesante es lo que ellas llaman falta de apoyo, y no de apoyo del equipo de protección personal, sino de cómo eran acogidas por la comunidad y por sus otros colegas a la hora de salir del trabajo y cómo eran acogidos por su propia familia. Y la sensación, esto es también una analogía de la guerra, de volver de una guerra y sentirse valorado. Es decir, acá, por ejemplo, cuando hubo la guerra de Malvinas en Argentina, los soldados se quejaban de haber vuelto de la guerra y que la gente no los recibía como ellos esperaban porque habíamos perdido la guerra. Lo mismo pasó en Vietnam y en tantas otras guerras debe haber habido situaciones similares. Lo siguiente es un estudio ya no cualitativo, un estudio de investigación, y esto es un estudio canadiense con la epidemia del SARS, y son enfermeras de Toronto, personal sanitario de Toronto y personal sanitario de Hamilton, donde no hubo SARS, y efectivamente todas las medidas de estrés laboral y burnout estaban sobreexpresadas en las enfermeras ¿cómo se llama?, de Toronto, pero acá el número que quiero que vean es que luego de la epidemia del SARS, casi el 25%, 21.6% de estas trabajadoras de la salud habían empezado a tener incumplimiento laboral, es decir, que el burnout había afectado a 1 de cada 4 trabajadores de salud, disminuyendo su capacidad laboral. Es decir, esto es tremendo numéricamente. No les voy a contar lo que es el burnout, porque a mí me parece que es un síndrome pleomórfico que muestra agotamiento orgánico general, tanto físico como psicológico,
y nada, puede presentar todas las cosas que puede haber en un organismo que está exhausto. Es decir, es un organismo que se quema, la mejor imagen es la del fósforo, se incendia para generar calor por un breve periodo de tiempo a consecuencia de quedarse sin combustible, ¿no? Es una metáfora, yo creo que adecuada. Pero también hay que recordar que el burnout, cuando uno lo piensa, siempre lo piensa para sí mismo o para la profesión, pero el burnout afecta a los terceros, es decir, los pacientes reciben el impacto del burnout porque reciben un profesional que ha perdido la capacidad de empatía, que es de lo primero que se pierde, que tiene peor desempeño profesional y que va a estar expuesto a tomar decisiones equivocadas con mayor frecuencia. Esto es, así que burnout en salud es para el usuario y para el oferente de salud, así que no es algo interno de la profesión. Ahora, cuando se va a ver qué genera burnout, seguimos con SARS y MERS, en este caso con MERS, aparecen cosas súper interesantes. Es decir, lo primero es que lo que uno supone que genera el burnout no lo es. Y aparecen, yo cada vez que leo esto le estoy diciendo a la gente con lo que lo charlo esto me ha confirmado mis ideas más hippies o New Age, porque yo pensé que eran cosas así de la bondad que surgían sin que eran ideas tontas, pero como pueden ver, los factores que terminan siendo protectores son tener experiencia, es estar bien entrenado, no un sistema de rotación de trabajo bien implementado. Y fíjense que el miedo a contagiarse a la enfermedad en sí misma no tiene impacto significativo en producir burnout o no. Y lo que impacta, es decir, lo que genera burnout, es este estrés relacionado con el trabajo, es decir, lo que genera el trabajo no directamente destinado a cuidar personas, sino a los trámites, a estas cosas que, ¿no? de cuestiones burocráticas, echar a la gente de la sala, todo ese tipo de cosas. Y finalmente, la falta de recursos, básicamente el equipo de protección personal, y de nuevo, el soporte de la familia y los amigos. Fíjense cómo no es el contagio lo que produce problemas, no es el bicho en sí, sino el modo en que se afronta el bicho, ¿no? Y lo mismo, esto es otra experiencia con SARS, las cuestiones de afrontamiento disadaptativo, como dormir mal, consumir drogas, etc., obviamente es casi una tautología, es decir, es lo mismo. Y de nuevo, la sensación de tener un adecuado tratamiento y el equipo adecuado, tener muchos años de experiencia, son los factores protectivos, es decir, los factores perdón, que evitan impacto psicológico. Y cuando uno ve el modelo que ha surgido de protección psicológica de las experiencias del SARS y el MERS, es interesante porque no es ver morir a la gente o la posibilidad de contagiarse de nuevo, es lo que protege o al contrario, lo que expone es no tener el entrenamiento adecuado, por ende terminar teniendo estrategias de afrontamiento desadaptativas y no tener el apoyo comunitario esperado. Esas son las tres cosas que los profesionales esperan de esta situación. La otra cuestión que surgió de SARS y MERS es que hay que tener muchísimo cuidado una vez que el problema termina y prestar especial atención a los colegas una vez que termina el evento y tener en mira a aquellos colegas que tardan en recuperar el training, el ritmo habitual de trabajo, porque parece que esos son los más susceptibles de tener un impacto permanente. Y entonces recordar que estamos a un desafío que no es una carrera de 100 metros, ni mucho menos, pero que tampoco es una maratón. Una maratón uno sabe que arranca y termina en 54 kilómetros y que va a tener que hacer más o menos siempre lo mismo. Esto es otra cosa, esto es un triatlón, es decir, países como Argentina y Chile vienen nadando en la incertidumbre desde hace bastante, nos va a tener que ahora, estamos empezando a pedalear la situación y después encima vamos a tener que correr muchos kilómetros para recuperarnos de esta situación. Así que es de larguísimo alcance el esfuerzo que vamos a hacer y que va a involucrar
un tipo de desgaste diferente y habilidades diferentes para afrontarlo. Así que hay que ser plástico y resistente. Es una combinación que a priori parece difícil de lograr. Lo siguiente es que podemos ver ya con el COVID-19 qué ha pasado. Y esta es una súper interesante publicación que se publicó obviamente hace muy poquito en JAMA, y lo que recogió es que entre los profesionales de la salud se piden estas 5 cosas: que los escuchen, que los protejan, que los entrenen, que los apoyen y que los cuiden. Y cuando los escuchen son cosas muy simples, es decir, que alguien tenga el tino de permitirle prestar sus oídos, su atención, para que la persona pueda relatar lo que vio. No pide una escucha analítica freudiana o nada, que pueda contar lo que le pasó sin que alguien diga, no me cuentes porque me aturde, o no me cuentes porque eso me da mucha impresión, o no, descansá, no sigas hablando de eso, ese tipo de cosas. Es decir, alguien que le diga, le permita relatar lo que vio, que los protejan. Esto tiene que ver con los equipos de protección personal, y es muy interesante, no pretenden que sean equipos invulnerables o que sean excelentes. Tienen que tener la sensación de que el equipo, el sistema de salud, ha hecho todo lo posible por protegerlos. Y si ha hecho todo lo posible, pero eso es poco, porque el país es pobre o porque no estaba preparado, no importa. Tienen que tener la sensación de que hubo la intención de protegerlos. Es decir, de no lanzarlos a la batalla sin el cuidado adecuado, que los entrenen, que los apoyen, es decir, y el apoyo, ya vamos a ver, no solo es de los colegas, es básicamente de la familia y la sociedad donde está habiendo problemas, y finalmente que los cuiden. Y que los cuiden quiere decir que cuando se cansen, se agoten y no puedan sostenerse, sepan, tengan la certeza que va a haber alguien dispuesto a cobijarlos. Es decir, tener esa sensación de, bueno, yo me voy a lanzar a hacer esto, pero cuando me agote, vos me vas a rescatar. Esto que a veces uno escucha en las películas de guerra americanas, no dejamos compañeros atrás. Bueno, tener esa sensación de grupo al afrontar esto. Ahora, lo interesante de esto es que cuando uno mira, por lo menos 4 de estas cosas, los profesionales de la salud mental estamos directamente involucrados en esto. Uno puede decir, bueno, ¿qué mejor que nosotros para escuchar? Es decir, nos pagan por eso, así que en esta vuelta vamos a tener que ponerle oído, y si me quieren contar que la persona que estuvo viendo 2 personas ahogarse literalmente delante de sus ojos y emitir sus últimos respiros, digamos, y tuvo que sostenerle la mano durante eso, vamos a tener que apretar los esfínteres y escucharlos sin mover los ojos, y probablemente tomar la mano de nuestro colega mientras nos lo cuenta. Es decir, y no decirle nada, nada. Hay que escuchar pasivamente la angustia y la desesperación del otro. Esta es la tarea básica en esta situación. Capaz el tilde es un poquito menos en protégeme. Yo no puedo conseguir una máscara, no puedo conseguir un SN95, pero como la protección también tiene que ser psicológica, buena la mitad de esa protección por lo menos nos toca, y ni hablar ni apóyame y cuídame, ¿no? La otra cuestión que no pasó en SARS y MERS es el estrés moral. En SARS y MERS fueron epidemias más chicas y por lo menos no está pasando lo que está pasando acá a gran escala, que es que hay que hacer selección de personas para cuidados. Esto, repito, escuchen lo que cuenta Colom, vayan a YouTube, a practicaspsiquiatrica.com y véanlo, porque cuando se los digo así, no es porque quiero que vean algo que hicimos nosotros, porque es un material que sirve para cuidar a nuestros colegas. Y esto genera una situación de estrés moral importante. El estrés moral es un término surgido en el ámbito sanitario en 1984, y son situaciones donde uno sabe lo que es correcto, pero por alguna restricción no puede hacerlo de la manera adecuada. No es cuando yo no sé qué es lo correcto o no, o cuando estoy frente a un dilema, es cuando yo estoy seguro de lo que tengo que hacer, pero no están los medios necesarios para hacerlo. Eso es lo que genera estrés moral. Y hay una investigación muy buena, me encantó cómo está hecha, sobre todo la matemática de esta investigación, está hecha en Brasil, no está hecha ni en SARS, ni en MERS, ni nada, está hecha en general,
querían ver si el estrés moral produce burnout, y no produce burnout el estrés moral, el sufrimiento moral, pero sí aparecieron relacionados dos factores que tienen que ver con lo que se llama autonomía y competencia. Ya lo vamos a ver, que es que estas enfermeras necesitaban ser escuchadas por sus jefes y ser, ¿cómo se llama?, destacadas en su labor. Cuando sentían que de la parte médica, es decir, de los colegas médicos, no las escuchaban y no les decían, no, por ejemplo, no, mire, con este señor no lo intube porque me parece que no da, va a ser solo sufrimiento. Eso les producía un tipo de sufrimiento moral especial que sí se relacionaba con burnout, pero no todos los otros parámetros. No puedo contarles esta investigación porque es muy larga y tenemos poco tiempo, pero va en relación a algo que vamos a ver ahora. Bueno, siendo lo más rápido que puedo. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudarnos? Bueno, acá me equivoqué, no vamos a llegar. Les propongo de nuevo el video, la grabación de la charla que tuvimos con Colón para que vean lo que hicieron ellos en Barcelona. Ahí hay muy buenas ideas, no las puedo relatar del todo, pero básicamente, bueno, ahora se las voy a contar indirectamente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero, entender que el soporte psicológico debe darse durante y posteriormente al pico de infección. Es decir, no creer que cuando salgamos a la calle y que veamos que ya estamos más seguros y que la situación ha pasado, los colegas de salud mental nos tenemos que relajar. Ahí tenemos que estar muy atentos para atajar, para cuidar, como pedían nuestros colegas en el paper de Llama, a los que han quedado heridos en esta situación. Nuestro deber es que cuando esto se acabe, nosotros tenemos que seguir trabajando. Lo mismo que pasa en una guerra. Todos festejan, pero en los hospitales de campaña se sigue trabajando. Asumir que no estamos ni suficiente ni adecuadamente entrenados las personas de salud mental para esta situación. Yo sé que estoy siendo injusto, que capaz está escuchando a alguna persona que está realmente entrenada en situaciones de catástrofe, o que hay que no nos está escuchando, pero me estoy refiriendo al conjunto. Yo lo he chequeado, todos coincidimos que no hemos tenido de ninguna manera el entrenamiento adecuado para ser probos en el manejo de situaciones de catástrofes. Y esto que decíamos al principio, es importantísimo tener una experiencia vivencial de lo que están afrontando nuestros colegas, porque hoy en día si ustedes van a un hospital, los hospitales están más tranquilos que nunca. Es decir, los hospitales están vacíos, las guardias están sin ruido, la gente se lastima menos porque no está trabajando, no se hace los análisis de siempre. Entonces, el caos está en las guardias, el caos está en la UTI, el caos está en la internación. Entonces, no todos podemos ir a ver, yo no estoy trabajando en un hospital, el que pueda le puede decir, che, quiero ir a ver, esto tiene problemas sanitarios obviamente, pero si no, tener el coraje, tener la predisposición para ir a ver testimonios por videos, podcasts, y si no, llamar a algún ex compañero que decidió hacer UTI o que decidió ser internista, y llamarlo y pedirle que le mande un videíto o un mensaje de WhatsApp y le cuente lo que está pasando. Hay que enterarse, ¿no? Uno no puede tener, acá no se puede ver esto por un dibujito, hay que verlo, porque es así como el cuerpo se entrena adecuadamente para lidiar con la situación. Lo siguiente, esto lo mostramos antes, un artículo a mí me encantó, ya se publicó hace un par de meses, y que decía lo que necesitamos es counseling, no terapia, y es un artículo destinado a que los profesionales de salud mental tenemos casi el reflejo de intentar hacer psicoterapia con las personas que nos llegan a consultarnos, y sin embargo esto sería un error enorme a la hora de ayudar a nuestros colegas, porque por lo pronto generaría un estigma, es decir, porque las personas que nos van a consultar no tienen que estar necesariamente enfermos, pueden estar simplemente agotados y necesitar un consejo, un abrazo o, como decíamos, una ayuda. Y el counseling, a diferencia de la psicoterapia, se basa en rescatar las fortalezas de la persona, no empezarle a preguntar por sus debilidades, todo lo contrario, la persona ya sabe que tiene debilidades, pero no está para escucharlas. En ese momento necesita que lo ayuden, que lo fortalezcan, que lo empujen, que lo sostengan, no que encima indaguen en el punto de fragilidad en el que puede estar.
Lo siguiente es el anonimato. Y esto tiene que ver no solo con que su identidad no sea revelada, sino con no generar una historia clínica de esa persona. Es injusto que una persona que está requiriendo apoyo termine siendo medicalizado. Y esto es lo que contaba Colom, de que ellos habían armado una guardia de psicología, que tenía un psiquiatra y un psicólogo 24/7, en el hospital que él trabaja, que los habían instalado en una cafetería del hospital y que estaban ahí. Y los colegas podían ir a comer algo al café y sentarse con el psicólogo, con el psiquiatra, sin pedir horas, sin tener un motivo de consulta, nada. La posibilidad de charlar con un colega, aunque sea un poco más entrenado que él en aspectos psicológicos, sin tener que hacerlo desde un diagnóstico o desde el inicio formal de un tratamiento. No hay que diagnosticar, no hay que etiquetar. Obviamente, si una persona entra en crisis y hace un episodio, bueno, nada, eso ya no es consejería, pero partir desde ahí. Que esto esté empujado hacia afuera, es decir, que no se extienda solo en el lugar donde trabajamos, ahora les vamos a mostrar algo, respetar los valores culturales de la persona, no imponer otros valores, no es momentos, y finalmente esto tiene que ir a apoyar, no reemplazar un sistema comunitario de apoyo, sino en todo caso reforzarlo. No hay que apoyar o reemplazar a la familia. Y volviendo al Cuídame, por ejemplo, una de las cosas que contaba Francesc, que surgió en Barcelona y que funcionó muy bien, era proveer a los profesionales que estaban haciendo guardias por este sistema de 3x3, de lugares intermedios para donde dormir, para no tener que llegar a la casa y hacer toda esa escena muy compleja de desnudarse, sacarse la ropa, bañarse, y pasar por el miedo de acariciar o de acercarse a sus seres queridos, por miedo de infectarlos. Imagínense, esto es terrible, por ayudar a otro termino dañando a los míos, moralmente eso es imposible de tolerar, entonces tiene que ver con eso. Esto es lo que hicimos en área en donde yo trabajo, ahí muestro este porque es el que tengo yo, pero hay un montón iguales. Nosotros lo que hemos es donado, no sé si es la palabra, dado una cantidad de horas de trabajo cada uno de nosotros y les estamos mandando un WhatsApp a los colegas clínicos. Nosotros somos del ámbito privado, nos focalizamos en el ámbito privado, hay un poco más de mayor desprotección en el ámbito privado, les mandamos este WhatsApp y ahí hay un mail que se llama Café con Colega, donde la persona puede consultar, tener o no una charla por WhatsApp, qué sé yo, es decir, todo es una propuesta, como decíamos, de consejería, no de vení que acá te vamos a psicoanalizar o te vamos a tratar o te vamos a medicar, ¿no? Una cosa partiendo de la psicología. Después, no podemos estar ahí apoyando a nuestros colegas, pero un dato del sentido común, sí podemos garantizar que duerman. Y necesitan dormir y tienen pocas horas para dormir y lo hacen muy mal, es muy difícil bajar la adrenalina y encima uno llega a la casa y encuentra lo que encuentra en la casa, encima el ritual de reingreso en la casa es tremendo, entonces si tienen 8 horas tienen que dormir bien y ahí hay que cuidarse de que la persona no termine automedicándose o consumiendo alcohol o consumiendo marihuana para hacerlo. Ahí no hay que tener dudas. Estas personas no están para medio dormir o para dormitar. Tienen que dormir 8 horas de manera efectiva y uno está ahí para proteger eso. Eso no hay medias tintas, uno lo tiene que hacer. Hasta hace muy poco no había paquetes de ayuda psicológica, ahora hay varios, este es uno, a mí me gustó, tampoco es demasiado. Después esto va a estar colgado en práctica psiquiátrica, y de hecho está el paquete ya mismo en práctica psiquiátrica, son una serie de consejos, una serie de, ¿cómo podríamos decir?, statements, así de principios básicos para el manejo del impacto psicológico dentro de los trabajadores de la salud mental. Está realmente bien hecho por el NICE, así que vale la pena leer. Y quería terminar con esto que a mí me ha llamado muchísimo la atención y capaz con algún sesgo, es decir, un sesgo localista, y que yo superviso desde hace muchísimos años, 2/3 de mi vida, colegas en formación, y siempre los escucho quejarse de sus condiciones de trabajo y de qué mal que está todo y qué sé yo, y siempre yo les doy como un speech un poco voluntarioso, hippie, y siempre pensé que nada, que la verdad que estaba
haciendo estupideces, porque ese era mi sistema de afrontamiento y que capaz era una tontera y que, nada, que era una cosa más de ideología que de pragmatismo lógico. Y me sorprendió leer este artículo publicado en el New England Journal of Medicine ahora, hace un mes, y que se llama el burnout de los médicos interrupted, es decir, cortado. Y cuentan una historia que me parece que es linda para compartir, la voy a contar, para mí fue revelador, yo sé que mucha gente sabe mucho de esto, pero yo no lo sabía, y fue, nada, así una epifanía leer este artículo, y cuentan la siguiente situación. Cuentan que cuando se implementó el sistema de historia clínica en Inglaterra, hubo un aumento insignificativo del burnout entre médicos, ¿no? Y al principio se dijo, claro, son los médicos viejos que no saben lidiar con los métodos electrónicos, y claro, son dinosaurios de la medicina, no entienden nada. Y después descubrieron de que en realidad estaba afectando especialmente a las personas jóvenes, incluso a los estudiantes de medicina, lo que ya empezó a llamar un montón la atención. Quiero aclarar que la historia clínica electrónica del sistema de salud pública incluye un montón de medidas pragmáticas, de medidas de eficiencia, etc. Cuando se detecta esto, aparecen un montón de ideas, ¿no? Les daban snacks, clases de gimnasia, mindfulness, guarderías para chicos, incluso les daban hobbies, es decir, les decían, a ver, vos necesitas relajarte, ¿por qué no haces aeromodelismo o cultivás bonsai y nosotros te pagamos la clase? Este fue el intento. Pero un metaanálisis reciente, por eso les decía que esto va más allá de lo que uno imagina, demostró que ninguna de esas inversiones era suficiente, que la gente seguía sufriendo burnout. Y finalmente encontraron que lo que estaba pasando es que había una profunda falta de coincidencia entre los valores internos de los profesionales de la salud y el nuevo sistema de salud. Se había disociado las cuestiones de aspiración personal de lo que pretendía el sistema de salud de ellos. Entonces, ¿qué se hizo? Se les aumentó el sueldo, y se les aumentó el sueldo significativamente, y tampoco funcionó. Y entonces esto es lo que se empieza a comentar en este trabajo. Y entonces cuentan esto que yo desconocía y confieso no haber leído, muy largo y no estoy en condiciones de leer nada que no sea estrictamente lo que necesito en estos momentos, que se llama Teoría de la autodeterminación y la motivación laboral. Es un trabajo de organizacional, parece que es un trabajo seminal muy de este Gagné y de Sí, muy citados, que dice más o menos lo siguiente, que hay dos tipos de motivación, una intrínseca, que tiene que ver con la vocación, con la satisfacción específica, directa, que produce hacer ese trabajo, no por la remuneración, y otra motivación extrínseca, que es la recompensa que uno obtiene por hacer ese trabajo. Y lo que señalaban estos autores es que la medicina es muy particular dentro de las profesiones, porque la gran mayoría de los colegas ingresan a la medicina mucho más por cuestiones de motivaciones intrínsecas que extrínsecas. Capaz un cirujano plástico dice, yo me voy a llenar de plata con eso, y entra por ahí, pero la mayoría de nosotros, o por lo menos yo me coloco en ese grupo, entra por motivaciones intrínsecas. Entonces, sí, después le va bien con el dinero, con alguna cuestión con la que se pueda ganar bien, pero uno entra a la medicina, en la Argentina decimos, me hubiera puesto un parripollo, ya quedó viejo, no hay parripollo, pero era una manera de ganar dinero fácil en una época, ¿no? Ahora, cuando uno piensa en motivación extrínseca y intrínseca, uno debería pensar que a mayor motivación extrínseca, mayor motivación intrínseca, es decir, cuanto yo más gano por el dinero, esto debería reforzar la motivación intrínseca, ¿no? Es decir, imagínense, mi pasión es la música y me convierto en un músico famoso y empiezo a ganar más plata, eso no debería molestar a mi motivación intrínseca. Pero parece que lo que han encontrado, que en ocasiones, a mayor motivación extrínseca, menor motivación intrínseca. Y esto tiene que ver con cómo uno obtiene la recompensa. Por ejemplo, si a mí me aumentan siendo médico el salario, esto está asociado con un reforzamiento de la motivación intrínseca. Pero si a mí me aumentan la cantidad de dinero que recibo por paciente, baja mi motivación intrínseca. ¿Y por qué esto?
porque esta manera de ganar dinero vulnera los motivos aspiracionales por los que yo ejerzo mi profesión. Ahora vamos a entender por qué. Entonces, la motivación intrínseca produce bienestar psicológico. Esto es otra cosa, ahí me hizo un salto argumental, saqué algunas diapositivas. Y para ello, para tener motivación intrínseca, la motivación intrínseca está apoyada en 3 factores. Primero, la competencia, es decir, sentirme que lo hago bien y que esto es algo que yo hago y otros no hacen, es decir, sentirme competente. La autonomía, es decir, que yo pueda ejercer lo que hago respetando mis propios conocimientos, mis propios valores éticos, mis propias aspiraciones. Y finalmente, poder hacerlo dentro de un grupo que comparte estos valores. Es decir, para sostener la motivación intrínseca me tengo que sentir competente, autónomo y pertenecer a un grupo que comparta estos valores conmigo. Perdón. Yo, por ejemplo, aumento el dinero que recibo por paciente, en realidad lo que se me está marcando es el modo en que tengo que atender a esos pacientes. Por ejemplo, ya me están marcando la cantidad de tiempo que tengo que utilizar para atender a cada paciente. Eso me quita autonomía. O cuando me colocan una historia clínica que me dice que el outcome, es decir, que el valor que yo tengo que ver es tal parámetro, y yo por mi entrenamiento creo que es tal otro, también están ya no solo vulnerando mi autonomía, sino también mi competencia. Y si a mí me colocan una recompensa que me hace competir despiadadamente con mis pares, impidiendo la creación de alianzas o socavando el espíritu de pertenencia, por ejemplo, compitiendo por el acceso a pacientes, yo voy a perder también la motivación intrínseca, y como les decía, esto es lo que está directamente ligado al bienestar psicológico, y esto es lo que estos autores plantean en el burnout producido por la electronificación del sistema de salud en Inglaterra. Es decir, habían ganado en motivadores extrínsecos, pero habían perdido en autonomía, competencia y pertenencia, y por lo tanto tenían burnout. Pero este artículo, que está publicado en estos momentos, tiene un final que me gustaría compartir y que de nuevo me surge el espíritu hippie para aquellos colegas jóvenes que tanto sufren su realidad. Y miren lo que dice, vamos a leerlo. Dice: con la pandemia de COVID-19, la medicina está en un punto de crisis. Los profesionales de salud están respondiendo con una asombrosa muestra de desinterés, cuidando a los pacientes a pesar del riesgo de daño personal profundo, y no solo físico, psicológico también. Nuestros esfuerzos son reconocidos y aplaudidos. Durante este intervalo lleno de incertidumbre, ha habido una sensación de altruismo y urgencia que ha catalizado inesperadamente la restauración de algunos elementos de autonomía, competencia y pertenencia. Es decir, que ahora que el sistema rígido de salud zozobró, tuvieron que llamar a los médicos por sus motivadores intrínsecos, no por los extrínsecos. Todo el sistema, incluidos los administradores de hospitales y las aseguradoras, se han unido para apoyar a los cuidadores. Ahora, ¿se mantendrán estos cambios positivos? Los hospitales y las clínicas sufren grandes pérdidas financieras y la fuerza laboral se va a ver disminuida por la enfermedad y el agotamiento. Ustedes saben, el sistema de salud de esto va a salir destrozado. Es decir, se está gastando una cantidad de dinero por un lado y se está perdiendo muchísimo más por otro. En general, el sistema de salud vive de prestaciones como tomografías, como exámenes rutinarios, y eso está paralizado, o sea que no está entrando plata y se está gastando un montón. Entonces dice, a medida que la crisis actual finalmente disminuye, debemos recordar la lección de que el sistema puede reiniciarse. Estos autores dicen, este es un momento para hacer un reboot, es decir, volver a pensar cómo poner en marcha nuevamente el sistema de salud. Y finalmente dicen, es hora de evaluar lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en la reforma de salud. No debemos volver al antiguo status quo. Me parece que es esto un hermoso mensaje para ya no solo cuidar a cada colega de manera individual, sino para ya cuidar la profesión una vez
que esto termine. Bueno, y finalmente, y ya con esto termino, se hizo muy largo, yo creo que hay una palabra, a mí me está resonando en la cabeza, que es comunión, es decir, la posibilidad de aunarse en intereses comunes, en aspiraciones. A veces eso parece hippie, si se quiere, o naif, pero está funcionando. Es decir, en estos momentos eso funciona. Entonces, ¿por qué no debería funcionar en situaciones menos complejas? Bueno, nada. Me dejaron solo. Ah, no, estar ahí. No, acá estamos, acá estamos. Estamos sin palabras también. Sí, sí, yo creo que si las personas que nos acompañan, los colegas, estuvieran acá, hubiera habido aplausos, ¿no? Esa es mi sensación, digamos, ¿no? Y un cierto sobrecogimiento quizás, ¿no? Yo creo que logra uno contactarse con aspectos así del altruismo que nos hizo elegir dedicarnos a lo que nos dedicamos y todo eso, ¿no? Y escudriñar un poco en eso, en esas aguas. A mí me pasó, yo Interesante. no sé, yo capaz estoy medio depre, pero hace años que vengo diciendo al final, qué tonto, elegí medicina, mis amigos que fabrican cosas tienen casas con pileta, esquían todos los años. Esto a mí me hizo bien. Pobre pero intrínseco. Con motivación intrínseca. Hoy yo voy bueno, la presentación está en la página web y ahí acabo de compartir un link donde están las referencias de la presentación de Sergio, ¿no? Así que si quieren descargar los artículos. No quisimos poner el link ese en la página web para no tener problemas de copyright, así que, pero ahí está para compartirlo. Sí. Yo el otro día les cuento algo y me callo, pero la lección me la dio un paciente. Tengo un paciente que es kinesiólogo, hace kinesiología respiratoria. Y me dice, no, porque yo le decía, no, mira, estás muy estresado, qué sé yo. Me dice, sí, sí, yo sé que estoy muy estresado. Le digo, sí, por eso. No, y me dice, no, vos no sabés que yo estoy muy estresado. Y me dice, me pasé, dice, más de una hora viendo un paciente de mi edad así. Y me lo hizo en el Zoom. Dice, y yo tenía que decidir si lo intubábamos o no, sabiendo que una vez que le poníamos el tubo era tirar la moneda, sí vivo, cara vivo, seca muerto. Se lo vi una hora así. Cuando me hizo la cara, creo que tardé 2 minutos en recobrar las riendas de la entrevista. Había perdido, y ahí dije, a ver, ¿cómo voy a ayudar a alguien con un palo de distancia? ¿Se entiende lo que digo? Acá hay que contenerlos emocionalmente. Yo tengo que vibrar en la misma sintonía, no puedo ser un instrumento ajeno a esa canción, digamos, para poder compartir. Y hay que ponerles Y ahí me di cuenta que lo mejor que había hecho yo era que él me hiciera la cara y yo mirarlo atentamente y no decirle nada y respetar que él necesitaba revivenciar y descargar. Debe ser así, no sé cómo funciona psicológicamente, pero ahí la entrevista pasó a otro plano. Él entendió que yo estaba dispuesto a soportar lo que él estaba soportando y me colocó en una situación de igualdad. Digo esto porque la mayoría de nosotros vamos a asistir a distancia a nuestros colegas por las mismas posiciones, pero no podemos tener distancia. No sé si se entiende Sí. Oye, José está en silencio. Estaba empezando a decir que se entiende y que sin embargo yo no puedo evitar sentir un poco de sentimientos complejos como de pudor y no, yo no diría vergüenza, creo que es demasiado fuerte decir eso, pero me estaba acordando, Danilo, de la carta que yo vi que tú le escribiste a tus colegas de universidad, ¿no? Ofreciendo la posibilidad de ayudar a aquellos que están en la primera línea y cómo uno se siente en la retaguardia. Y la verdad es que sigo lidiando con esa dificultad.
de cualquier forma, yo estoy viendo a gente que está en primera línea y muchos de ellos, o algunos de ellos, ni siquiera pueden usar el tiempo para recibir la ayuda. ¿Ah? Y están haciendo la opción ellos mismos de decir, no, mira, hay un problema en este momento en la UTI, no tengo tiempo para esto. Debo reconocer que me vuelve a producir una sensación de, sé que lo necesitan, yo estoy disponible para darlo, pero parece que no es el tiempo nuestro, es el tiempo nuestro, pero quizás no de la forma en que podemos ofrecerlo. Por eso me quedé pensando, Sergio, a propósito de lo último que dijiste. Hablé recién con un colega en Chile que me contó que está en la clínica donde él trabaja pasando visita con los broncopulmonares, pasando visita con los utiólogos, disfrazado de astronauta todos los días, resolviendo en terreno, in situ, in toto, todo lo que tiene que resolverse. Y se me apretó, primero me impactó y segundo se me apretaron otras vísceras, perdón que sea tan gráfico, en el sentido de decir, pero yo estoy en edad que puedo empezar a estar en riesgo, mi hipertensión es losartán. Me empecé me aconcharon los meados, como se dice en Chile. Y bueno, ahí yo creo que tenemos que darnos cuenta del heroísmo que hay al otro lado, por un lado, y de qué lugar estamos disponibles o debemos realmente ocupar en esta batalla. No sé, son reflexiones sin una dirección clara, ni tengo claro dónde debiéramos internarnos finalmente, pero estas son las cosas que me están pasando a mí, por lo menos en estos días. Sí. Bueno, Eso que comentó José, digamos, que un WhatsApp que yo le envié a mi grupo de compañeros surgió porque ya he escuchado más de una vez, yo creo que he escuchado ya 3 veces o quizás 4, de que se han hecho esfuerzos por instalar dispositivos para ayuda de la primera línea, institucionales, ¿ya? Y no sirven. Y no consultan, ¿ya? La gente no consulta. Entonces, deben haber barreras de acceso, ¿ya? Y esas barreras deben ser por el tiempo, porque para qué voy a llamar a un desconocido, porque deben tener temas a lo mejor con la disciplina, o porque están cansados y no están para contarle eso a nadie, o porque creen que están mejor así y si empiezan a hablar se van a inundar, quién sabe, ¿ya? Y yo le mandé este WhatsApp a los compañeros haciendo lo mismo, o sea, si alguien necesita, no sé, algún consejo respecto a si tiene que tomar qué pastilla para dormir, o algún ansiolítico, o simplemente conversar, a tomarnos un café, compañeros de curso, digamos, o sea, amigos y la verdad que la recepción fue súper buena, y de ahí, bueno, surgieron un par de consultas en posterior a eso. Entonces, hay que estar atento a cuáles pueden ser los dispositivos, las herramientas para poder acceder a la gente que lo necesita, porque a lo mejor Totalmente. a lo mejor hay que ponerse creativo, a lo mejor es más bien como una cadena de favores, así de apoyar al núcleo más cercano, y si estamos todos disponibles, bueno, cada uno tiene o la cafetería. Claro, cada uno tiene un área un catchment area, digamos, de gente a la cual puede acceder y ayudar así individualmente y hacer ese soporte de esa forma. Bueno, eso es lo que quería decir. Y contestando acá un comentario de Patricia que dice que yo no puse en el tilde en entréname. Y lo hice a propósito, Patricia, porque lo que llegué a leer es que no es momento, ella dice, pero podríamos entrenarlos en estrategias para reducir el estrés. Y parece que eso no, porque eso es muy invasivo, es decir, para los que están en primera línea no tienen tiempo, es decir, no están en condiciones. Simplemente necesitan desahogar, revalidar y recibir algún consejo muy práctico, digamos, porque no tienen tiempo. Y la otra cosa, lo de counseling, que al final hicimos lo mismo, yo no sabía que habías hecho, cuando yo mandé los primeros WhatsApp me decían, no, pero acá en el sanatorio tal, el servicio de salud mental está ofreciendo, y yo te decía, no, porque quedás expuesto frente a tus propios colegas, tiene que haber un lugar de anonimato, es decir, pueden tener que consultar por fuera. Imagínense un jefe de unidad de UTI que está empezando a zozobrar, tiene que cuidarse de exponerse de esa manera frente a sus subordinados. Entonces, esto que hiciste vos, que lo mismo que hicimos nosotros,
apunta a que puedan consultar por fuera del ámbito donde están trabajando con un nivel de anonimato que los proteja en ese punto. Entonces, por supuesto, Patricia, que de acá en más habría que entrenarlo. Estamos hablando de cosas muy, muy chiquitas. Probablemente lo que dice Patricia sirva para esto que comentaban los canadienses, que cuando termina aparece, ¿no?, lo que charlábamos antes de empezar, aparece el verdadero burnout. El burnout aparece fuera de la situación de estrés. Ahí sí vamos a tener que ser un poco, pero ahora es escuchar. Esto que hacía, bueno, lo que decía José, lo dice ahí en el video también ese que no pasamos, que hay que mostrar, o sea, hay que dejar que el otro se angustie y hay que angustiarse con él. No hay que ocultar la angustia propia, porque si no el otro cree que no lo estás escuchando, porque es tan angustiante lo que cuenta que no hay manera, que no se angustia es de plástico. Es decir, Oye, aquí hay un colega, Gustavo Mérida, si no me equivoco, de Guatemala, que dice que en su país se movilizó a todos los compañeros residentes de las diferentes especialidades para la atención de pacientes positivos, incluyendo a psiquiatras en formación. Dice, volviendo a las 5 cosas que solicitamos al empleador, ¿cómo podemos brindar apoyo por ese choque de ir a ayudar siendo ajenos a ese ambiente? No sé si alguien quiere. Acá, bueno, están en el momento en que están reclutando gente que ya es de especialidades que probablemente no están en... Todavía no están reclutando psiquiatras, hasta donde entiendo, digamos, ¿verdad? Pero residentes sí, probablemente, algunos residentes lo están llamando, y probablemente uno serviría quizás para ir a mover una camilla o algo así, para atender a alguien. Con esa humildad tendríamos que incorporarnos, exactamente. Claro, pero a ver, vos fíjate, yo diría humildad más o menos, porque mira, lo que cuentan las enfermeras del MERS, esa tarea de decirle, miren, no puede entrar a ver a su familiar que se está ahogando, parece que es de lo más estresante, o sea, que esas personas que no están en cuestiones técnicas, pero sí en situaciones de afrontamiento muy, muy concreto, la pasan muy mal, o sea, la pasan especialmente mal. Entonces, ¿no?, la gente que va a ir a ocupar eso, a empujar la camilla, como decías vos, parece que en realidad lo que técnicamente van a hacer es muy pobre, lo que no les da un factor protectivo, porque el entrenamiento es básico, pero la exposición es alta. Yo creo que vamos a tener que estar atentos con eso. Es decir, por ejemplo, los que manejan ambulancias, ¿no? Es decir, que vos viste, es clásica la escena, van, lo agarran, lo meten prácticamente en el body bag, porque lo recubren todo. Y los familiares, como saben que a los médicos y a los enfermeros no lo pueden entorpecer, se lo agarran con el ambulanciero. Entonces, esa persona está cumpliendo una tarea muy, muy solapada de contención, probablemente la pague cara, ¿no? Sí. Ahí contaba un colega argentino de que en Argentina están reclutando residentes incluso de psiquiatrías para atender en clínica médica, que se están reclutando también. Ya son la una, no sé si palabras para el cierre. Yo quería comentar solamente que en tu presentación extendida, que cuando me la enviaste la vi y fue la que dejamos en práctica psiquiátrica, está esto que dices tú, digamos, que después de que pase esto, la gente rápidamente se olvida de lo que ocurrió, ¿ya? De hecho, es la misma descripción que hacen de la pandemia española, de la gripe española. Dicen que después que pasa la gripe española, a los pocos meses la gente se olvidó de que hubo una gran pandemia y la gente volvió a la vida normal. Eso ocurrió 2 años después de que comenzó, digamos, o sea, y lo que da una idea de cuánto tiempo puede durar esto. Pero lo que tú mostrabas ahí era que los médicos italianos, después de que pasaba el asunto, la gente también se olvidó de los médicos, se olvidó de la primera línea, se olvidó de los aplausos, se olvidó de todo, y hay una corte de colegas que efectivamente van a quedar con un burnout potente, digamos, y que, bueno, probablemente ahí nos va a tocar trabajar y probablemente ahí nos va a tocar que ahí nos consulten y ahí tengamos que hacer lo nuestro. Es verdad. En la Disculpe una cosa, acá María Silvia Vega levantó la mano y quería que la dejemos hablar. Yo le estoy contestando, María, hay 110 personas ahora. Si hacemos esto, nada, no hay manera de ser democráticos o justos con todos.
Y nada, la verdad que el canal de chat creo que vale la pena leer varias cosas, ¿no? Gustavo de Mérida contando, Alejandro Romero, que en Buenos Aires los residentes de psiquiatría están atendiendo pacientes de clínica médica, en el Hospital Pirovano de Buenos Aires reclutaron residentes de psiquiatría para atender clínica médica, nada, tratamos todo lo mismo. En ese lugar los psiquiatras no tienen mucho que decir. Esto es lo que yo, por eso me detuve en esos datos. El hecho de no tener competencia te desprotege. Es decir, estar en un lugar donde sabes que no sabes qué hacer, eso te va a producir más burnout, no menos burnout. Nada. La Sí, competencia, lo otro era la pertenencia, la pertenencia y la autonomía. la autonomía. Sí. La autonomía. El artículo está en práctica psiquiátrica y de hecho hay una traducción así libre, así de Google Translate. De Google Que es muy Translate. buena, que es muy buena. Es estupenda la traducción, está perfecta. Tenemos que irnos, muchachos. Nos vamos, sí. Tenemos que irnos. Sergio, un gusto. Danilo, gusto de verte. Igual, nos vemos Gracias a todos. Nos vemos el próximo Pero viernes. por favor, que salgan bien las cosas. El viernes nos vemos de nuevo a las 12. ¿Ya? Chao, chao. Un gusto a todos, gracias. Gracias a todos los que escuchan. Chao.